Romanos 11:29, Primera de Timoteo 4:14. Y hay una pregunta acá, antes de ir a los versículos. Dice, si no ejercito el don que Dios me dio, ¿puedo perderlo? No, Hola, Joel. porque No, no se pierde. buenas noches. Hola, buenas noches, hermano. Todo. Si no ejercito el don que Dios me dio, ¿puedo perderlo? Y Joel dice que no. Bueno, vamos a ver qué dice Romanos 11:29. Romanos 11:20. No A sé. ver, vamos a ver. Leo. Adelante, sí. Bueno, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable significa que no te lo quita, o sea, no te lo saca, o sea, No lo permanece, no lo permanece. podés perder. Pero no solamente dice los dones, sino también el llamado. El llamado. De eso vamos a hablar hoy, creo que mucho, pero me gustaría que estén más personas para poder profundizar en el tema. Así que dice que irrevocables son los dones y el llamado. ¿Qué será el llamado, no? Primera Timoteo 4:14, ¿qué dice? Hola, ¿Los Gloria. dones van acorde con la personalidad natural de nosotros o el don es distinto al carácter de uno? Es No, distinto. es distinto. Ahí Yo está puedo, Gloria. ¿Qué tal, yo Gloria? puedo, ¿Cómo estás? yo puedo ser tímida y tener un don de salir a la calle, por ejemplo. Sí, sí, Ah, se puede, porque lo hace Dios, no lo haces vos, lo hace Dios. claro. Cada uno de nosotros tiene un don, como mínimo, como mínimo. Buenas El noches, Lili. apóstol Pablo tenía todos los dones, pero entre esos dos extremos hay algunos que tienen dos, otros tres. A veces se manifiesta el don en un momento de necesidad y en otros momentos está sin el don. O sea, cuando yo necesito, por ejemplo, hay un don de discernimiento de espíritu. Ahí en la jarra de juntado, 2 jarras nada más. Porque te laves nada más ahí, pues, no hay más agua. No entendí nada. ¿Qué dijiste, Gloria? Pastor, buenas noches, disculpa. Que aquí se fue el agua, se cortó agua, no hay agua, no tenemos ni para tomar. Ah, bueno. Bueno, yo de acá les doy un poco de agua. Agua Ay, de... pásale, pues, no hace falta. Agua de ¿Cortado vidrio. el agua? ¿Viene ahí No agua? corta nada, No no sería tenemos agua. agua. Espera. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Ahí te veo. Hola, ¿Ahí pastor, hay agua? buenas. Tiene que Ahí. ver, Gloria, ¿tiene que ver por algo del clima, que no tienen agua o es solamente... no, pastora, lo que pasa es que se reventó una tubería en una de las calles y cerraron todo. Hasta que le arregle nomás, que mañana tenemos agua. Mañana tendrán agua. Bueno, muy bien. Bueno, estamos Eh, con Primera de Timoteo 4:14. ¿Quién lo quiere leer? Nada, nada, nada. Tranquila. Primera de Timoteo. 4:14. Y alguien que vaya buscando Segunda de Timoteo 1:6. Bueno, Timoteo. Primera de Timoteo 4:14. Leo Pastor dice, no Adel- descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ah, que también imposición, hay ministerios. ¿Qué es el presbiterio? Bueno, de eso vamos a hablar hoy también. ¿Qué es un presbiterio? Es Pero un equipo de eh, hermanos, sí, ancianos. no No, no. descuides el don, no descuides el don. Quiere decir que el don que uno recibe
lo tiene que ejercitar, lo tiene que practicar y lo tiene que desarrollar. Por ejemplo, si Dios me da un don de enseñanza, ¿qué les parece que tengo que hacer yo para Enseñar. perfeccionar mi don? Hay Enseñar, que enseñar. Antes de enseñar, ¿qué tengo que hacer? Vivirla. practicar, No, tengo que aprender. Ah, claro, ¿verdad? aprender. Me tengo que capacitar. Claro, es verdad. Si Dios me da ¿cómo me doy cuenta de que tengo el don de enseñanza? Me doy cuenta porque yo tomo un versículo de la palabra, lo transmito y tengo la gracia como para que el otro lo entienda. Mm, La palabra de Dios es vida y el que transmite un versículo está transmitiendo vida. Ahora, yo puedo transmitir historia y no estar transmitiendo vida. Entonces, si yo descubro o tengo una vaga idea de que Dios me dio una capacidad así, bueno, lo primero que tengo que hacer es ir a estudiar. Me tengo que poner a estudiar. Sea el instituto bíblico, nosotros somos muy de instituto bíblico, ¿eh? Yo no sé si allá es la costumbre, porque tenemos culturas diferentes, sí, Instituto Bíblico. muy diferentes, y Buenísimo. acá, por ejemplo, las iglesias pentecostales de acá de Argentina, en muchos casos aparece un hermano con ciertas capacidades y ya lo ponen de pastor. Y después ese hermano no tiene la educación necesaria, no tiene el discernimiento, no tiene los dones, y se arman desastres, iglesias que son desastres. Entonces, si yo tengo un don, tengo que cuidar mi don, tengo que, como dice acá, no descuides el don que hay en ti. Que te fue dado, ¿cómo te fue dado? Con Imposición de mí. imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es un grupo de hermanos con autoridad apostólica, con autoridad pastoral. Una de las cosas más importantes para la administración y para los que trabajamos en la obra es que tenemos que estar bajo autoridad. Yo tengo que estar bajo autoridad. Yo estoy bajo la autoridad del apóstol Víctor. El pastor que ustedes conocen, alguno, Juan Carlos Forte, que es un pastorazo, está bajo la autoridad del apóstol Víctor. ¿Y el apóstol Víctor bajo qué autoridad está? Bajo la autoridad de un cuerpo, de un equipo pastoral, un equipo, y bajo la autoridad de los pastores de la ciudad. Hay un consejo de pastores. Entonces, todos, desde el nuevo convertido hasta el más alto encumbrado, que debería ser el que sirve a todos, el de más arriba, todos estamos bajo autoridad. Si yo no estoy bajo autoridad, no puedo ministrar con autoridad. Por eso, no importa si estoy cerca o lejos. Si hay pastores, por ejemplo, de la India, hay pastores de acá del Chaco, que están bajo la autoridad, voluntariamente se pusieron bajo la autoridad de Víctor. Y el apóstol Víctor va una vez por año, pero ellos están bajo autoridad. Y cuando tienen algún tema, algo, van y lo consultan y oran y están allí. Muy bien, no descuida que te fue dado con la imposición de manos. Imposición, nosotros acostumbramos a imponer las manos. Es bíblico, es bíblico. La Biblia enseña que mediante la imposición de manos se puede transmitir dones, se puede Se me transmitir cae de la... una palabra, se puede transmitir cosas, bendición, sanidad. El Señor lo puede hacer con las manos o sin las manos, porque Él es soberano y hace como quiere. Pero es bíblico, nosotros al terminar las reuniones ungimos a la gente con imposición de manos. Una costumbre muy sana, muy buena.
En épocas de avivamiento, en épocas donde hay un mover del espíritu fuerte, cuando uno impone las manos, ocurren cosas tremendas, que no ocurren en todas las congregaciones ni siempre, ocurren a veces. Por ejemplo, Susana, ¿te acordás de alguna de esas cosas que ocurre cuando hay un mover del espíritu fuerte? ¿Qué puede pasar? Puede haber una caída. ¿A Claro, eso te referís? yo le pongo la mano encima a alguien y esa persona se cae al suelo, cae desmayada. Por ejemplo, una. Otra, Ahora, la persona que está ministrando tiene que tener un discernimiento si fue esa persona tirada por el Espíritu Santo o por qué cae. Otra con imposición de manos puede haber una espera, vamos a aclarar. Sí, puede haber sanidades también, pero vamos a aclarar eso. Una persona que cae, no es necesario que caiga. Cuando No. empezó acá un fuerte avivamiento en Argentina hace unos años atrás, muchas iglesias la gente se caía y en mi congregación no pasaba, no se caía nadie. Entonces, ¿qué hice? Empecé a visitar a unos hermanos muy conocidos, muy queridos. Por ejemplo, visité la iglesia donde ministraba este señor, que es el autor del libro que yo les pasé, de los dones del Espíritu Santo. Y ahí aprendí un montón de cosas. Después en esa misma iglesia hice el Instituto Bíblico con Susana. Entonces, teníamos dones, gente se caía, pero aprendimos también que cuando se predicaba la palabra, mucha gente en la oración caía gozosa, llena del Espíritu Santo, gozándose del Señor. Y había otros que caían manifestando que había algo que no cuajaba ahí. Entonces, cuando se hacía eso, nos entrenaban previamente, antes de hacer una campaña evangelística, nos daban un entrenamiento para poder discernir, porque hay un espíritu que se llama discernimiento de espíritu, para poder discernir si eso era de Dios o si era del diablo. Y si era del diablo, estábamos entrenados, con Susana fuimos a esos entrenamientos y lo practicamos, y no es nada agradable, no es nada lindo. Entonces, nos enseñaban cómo levantar a la persona del suelo, cómo tomar autoridad sobre ese espíritu demoníaco que estábamos viendo y llevarla a un lugar aparte para que no perturbe a los demás de alrededor. Entonces la llevábamos a una carpa, a un lugar específico. Cuando es dentro de un templo, lo llevamos a una habitación aparte. Y ahí entonces personas que están autorizadas, que están entrenadas, entonces empiezan a ministrarle sanidad a esta persona. Eso es un trabajo de liberación. Eso es un ministerio. No lo puede hacer cualquiera. No solamente hay que tener el don, hay que tener la autorización. En nuestra congregación, me acuerdo un día, vino un pastor visitante y predicó con una polenta, con una fuerza tan grande que se manifestaron demonios por todos lados. Fue muy fuerte, muy bravo. Y hubo un hermano que se levantó y queriendo ayudar, se puso a imponerle las manos a la gente y a querer ministrar. Y lo tuve que reprender severamente. Le digo, hermano, usted se sienta ahí, no toca nada, usted adore al Señor y mire para adelante. ¿Por qué? Porque no estaba autorizado. Y al no estar autorizado, lo que él estaba haciendo era peligroso para él mismo, porque el diablo puede tomar represalias cuando la persona no está autorizada. ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas en el mundo espiritual
que nosotros la sabemos, la hemos vivido, la hemos palpado. Incluso hay cosas que no te las enseñan en el instituto bíblico, que uno las aprende a través de la práctica. Y esto de los dones es muy importante para eso. Entonces, cuando se manifiesta algo en un culto, yo tiemblo con temor de Dios. Yo tiemblo con temor de Dios, porque puede pasar algo muy hermoso, o puede pasar algo que sea realmente demoníaco, porque el diablo lo que quiere es destruir la iglesia y envía espíritus que contaminan la mente de las personas, de aquellos que no tienen hecho una sanidad interior, y entonces a través de ellos los usa para hacer tambalear a la iglesia, y especialmente a quienes ataca: a los que tienen don profético y a los que tienen don pastoral, porque son la base. Ahora vamos a ir a eso. Así que imposición de manos, no descuides el don. Segunda de Timoteo 1:6, ¿qué más dice? Segunda de Timoteo 6. Segunda de Timoteo 1:6. Mientras yo voy buscando otra cosa. A ver. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí está. Que avives el don. El don yo no lo puedo perder. Yo no lo pierdo. Pero lo que pasa es que si yo no lo avivo, se queda dormido. Conozco una hermana, estoy pensando ahora en este momento, conozco una hermana que en una reunión recibe una palabra profética y el Señor le dice que puso en sus manos un don de sanidades. Y le dice: cuando vos levantes las manos, las personas se van a sanar. ¿Y saben qué? Esta hermana amada se apartó de la iglesia. Al apartarse de la iglesia quedó sola y no puede ejercer el don. Ya no sana a nadie, no puede sanar a nadie. ¿Tiene el don? Sí lo tiene, pero está dormido ese don. Por eso la Biblia dice: aviva el fuego, aviva el don que te fue dado mediante la imposición de las manos. Muy bien, yo acá tengo anotado qué diferencia hay. ¿Qué diferencia hay? Antes de hablar de los dones residentes, vamos a ver esta preguntita y después vamos a los dones residentes. ¿Qué diferencia hay a su criterio entre dones naturales y espirituales? ¿Quién está hablando ahí? ¿Tu hijo, Joel? Escucho una vocecita de un niño. Sí, ya le está diciendo. No, está bien, no le digas nada. Bueno, ¿qué diferencia hay a su juicio, a su criterio, entre dones naturales y espirituales? Me parece que Isabel había preguntado algo sobre eso. ¿Con la que nacemos? ¿Con el carácter? No. ¿Dones naturales o dones espirituales? Por ejemplo, voy a un ejemplo para ser concreto. Yo hablé del don de enseñanza. ¿Es un don natural o es un don espiritual? Los profesores tienen el don natural de ser profes. Ahí está. Los Yo voy a la médicos escuela, estudio, me capacito y me recibo de maestro, me recibo de profesor. Tengo un don natural para la enseñanza. Puedo ser bueno o malo, pero tengo un don natural para la enseñanza. Ahora, cuando esa persona, pasan los años, acepta a Cristo y Dios le da un don espiritual de enseñanza, no es el mismo don natural que tenía. No es el mismo don, no. ¿Por qué? Porque el don natural es para mostrar cosas de la ciencia, matemáticas, historia, geografía. El don espiritual es para
discernir espíritus, para bendecir a la gente, para, ¿se dan cuenta? La persona Convencer. abre la Es Biblia, más, es más, lee y transmite un mensaje de parte de Dios porque tiene un don espiritual de enseñanza. No es... Convencer, es más, en una convencer no congregación, en una congregación puede haber un docente que trabaja como maestro y no tener el don de enseñanza. Ah, Claro, Puede tener el don de profecía o puede tener el don de misericordia, el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritu y no el don de enseñanza. claro, Aunque trabaje de maestro, aunque aunque trabaje de maestro. él se haya educado y tenga todas las herramientas para saber cómo enseñar matemática, lengua, historia, geografía, no sea maestro dentro de la Muy congregación. bien. Bueno, tengo acá algo anotado que dice ver, pero no sé bien. Pastor, Bueno, ¿está correcto orar, pedir al Señor que me dé un determinado don, decir, dame un don de enseñanza? ¿Está correcto así? sí y no. Creo que los dones no, pastor, disculpe, perdón que he interrumpido. Yo, Dale. yo creo que cuando uno se entrega a Cristo, ya uno recibe un don que es manifestado según a cómo vas a llevar o cómo vas a ir por el camino de Cristo, o es el que te lo brinda el Señor, o es que tú lo puedes escoger, como dice Carmen. No, no. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Pero en ocasiones especiales, cuando yo tengo una necesidad especial, yo puedo pedir, Señor, dame un don, no sé, de De sanidad. sabiduría, porque estoy pasando una cosa muy difícil y necesito sabiduría para saber qué hacer, con qué decisión tomar. Y entonces lo pido, recibo el don, obro con sabiduría y ese don después desaparece, porque no era un Ya don, entendí. no era un Entendí. don permanente, no era el don que el Señor me dio, sino que es algo que se manifestó en ese momento. Yo, por ejemplo, yo trabajo con mi esposa, ¿sí? El Señor nos ha hecho un equipo. Nosotros, ella tiene visiones, ella ve cosas, yo no veo nada. Pero yo tengo la autoridad para reprender, para hacer lo que hay que hacer. Entonces, ella me pasa la información y yo ejecuto lo que el Señor me muestra que tengo que ejecutar. Yo soy el que tiene el garrote, la espada, para cortar al espíritu inmundo en 3 pedazos. Y Susana me dice dónde le tengo que pegar el garrotazo, porque ella tiene un don que yo no tengo, y yo tengo un don que ella no tiene. ¿Se dan cuenta? Nos complementamos. Se complementan. Suponiendo que no estoy con Juan, suponiendo que no estoy, que estoy en la iglesia ministrando, que estamos ministrando y yo no estoy con Juan y Dios me revela algo, yo le digo al pastor que está ministrando, porque reconozco la autoridad del pastor por sobre mi autoridad. Bueno, eso es algo que yo no lo dije, pero tiene razón Susana. Incluso cuando está conmigo, ella me pasa un papelito y me dice, acabo de ver, qué sé yo, ángeles guerreros que se metieron en la congregación y están haciendo una sanidad o algo, no sé. Entonces me lo pasa en un papelito lo que ella vio. Y yo tampoco me lo quedo, porque el Señor no me muestra que tengo que hacer algo. Entonces voy al apóstol Víctor o a quien está predicando y le doy el papelito. Le digo, Susana vio esto. Entonces trabajamos en equipo, trabajamos en equipo. En nuestra congregación, ninguno, aunque tenga don profético, tenga don de lo que sea, ninguno está autorizado a dar una palabra a la congregación que no pase primero por el pastor o por el equipo que esté autorizado, por las personas que estén autorizadas. Eso es orden, orden. Jerarquía.
Sí, no sé si No es jerarquía. solo jerarquía, No, es un cuidado especial a las ovejas. es ¿Por qué? es Porque protección. el profeta puede ser confundido, incluso el profeta puede ser confundido por Satanás. Y el que tiene que cuidar al profeta es el pastor. El profeta tiene que estar pegado al pastor, no puede andar diciendo lo que ve o lo que escucha o la palabra que sienta en un momento. Porque el pastor discierne si esa palabra viene del Señor, si viene de Satanás o si viene de la misma carne del profeta. Claro, son las tres manifestaciones. ¿Se acuerdan que en lecciones anteriores lo dijimos, no? Sí, Tres sí. manifestaciones de los dones. Verdadera, de Dios, de la carne, mi ser interior, o del diablo. El diablo, saben que los brujos, los hechiceros, a veces mandan gente con dones, con capacidades a la iglesia para destruir la iglesia. Y están haciendo ayuno y oración para que el pastor caiga, para que el profeta caiga. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hermanos, yo hoy quiero hablarles de un poquito de los dones residentes, pero antes de eso, aprovechando que está Ascensión ahí, por lo menos veo que dice Ascensión a Tapia, yo quiero decirles, yo el otro día escribí algo en el grupo de WhatsApp que a varios les cayó mal. Y me tengo que disculpar porque en ese momento yo estaba celando santamente, celando la iglesia. Me pareció que ¿cómo puedo decir? Se estaban yendo por donde no debían. Y yo sentí en mi ser como que había algo espiritual que estaba mal. Y entonces escribí lo que escribí, con la mejor intención, pero sin pensar que había gente nueva, que había gente que se había recién bautizado y que a alguno le cayó mal. Y está bien que les caiga mal, porque por eso yo ahora pido perdón. Pero quiero aclarar esto. Ascensión a Tapia es la persona a quien nosotros elegimos, junto con el pastor Aroni, para que sea la encargada de la iglesia en Villa María del Triunfo. Digo encargada y no digo pastora. ¿Por qué? Porque en nuestra denominación, y de eso vamos a hablar ahora, para ser pastor hay que cumplir ciertos requisitos. Les cuento mi testimonio. Yo me convertí en 1974. ¿Cuántos años son? ¿50? Más. 49. Pero no importa, dale, más de 49, 50. 50, por ahí. Pasé por 3 iglesias en mi vida, siempre trabajando, trabajando para el Señor, siempre. Bueno, en la primera iglesia estuve más de 30 años. La mayor parte de mis años en mi primera congregación, yo servía con la función pastoral. Fui pastor de niños, pastor de jóvenes, pastor de ancianos, me tocaron grupos de viejitos, pero nunca fui reconocido como pastor. En esa congregación, incluso un día, los pastores en esa denominación eran los únicos que podían elegir o sacar un pastor, eran los pastores que estaban. Entonces, en un momento ellos dicen a la congregación, miren, tenemos que agregar pastores al equipo. Escriban en un papelito el nombre de a quien ustedes nombrarían pastor. ¿A que no saben a quién eligieron? A mí. Me votaron mayoría. Me llaman los pastores y me dicen, bueno, Juan Carlos, queremos para tu satisfacción decirte que los hermanos te han elegido a vos, pero nosotros como equipo pastoral hemos elegido a otro. Y lo nombraron al otro pastor en vez de nombrarme a mí. El otro que nombraron era un amigo mío.
y yo me gocé en el Señor de que Él fuera pastor en lugar mío. Pero bueno, pasaron los años, la conozco a Susana, nos casamos en otra congregación, ella dejó su congregación, yo dejé la mía, y nos empezamos a congregar en una segunda congregación, porque el pastor estaba enfermo y nos pidieron si nos podíamos acompañar, porque los hermanos pensaban que el pastor se moría. Bueno, quedamos ahí. Esta congregación también hizo una votación y también me eligieron a mí, pero con el agregado que ellos hicieron un acta, que tengo la copia guardada, hicieron un acta y dijeron, Juan Carlos Groba está reconocido, no era pastor, reconocido por la congregación por su tarea pastoral. Y entonces estaba listo para hacer el presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? El presbiterio era un examen que tenía que dar delante de otros pastores de la denominación para que ellos decidieran si me nombraban pastor o no. Si me ordenaban, perdón, no se nombra, se ordena. Bueno, terminó ahí la cosa, porque yo ese examen no lo di, nunca lo di, en esa congregación no lo di. Pasé a la congregación donde estoy ahora, por cuestiones de servicio, de trabajo, qué sé yo, pasé a esta otra. Pasaron, en aquella primera estuve 3 años, en la segunda, perdón, la primera tuve más de 20, en la segunda estuve 3 años, en las dos me reconocieron como pastor, pero no era pastor. Voy a esta tercera, y después de un año más o menos, esto habrá sido ¿hace cuánto, Susana? ¿Hará 7, 8 años? No, que nos reconocieron pastor más de 10. Más de 10. Bueno, se hizo un presbiterio, el apóstol Víctor convocó a un presbiterio, nos reconocieron a los dos como pastores y hicieron la ordenación pastoral. ¿Cómo es la ordenación? Un grupo de pastores imponen las manos sobre nosotros nos tuvimos que poner de rodillas en el suelo, y eso fue el ungimiento, a partir de ahí somos pastores con mayúscula. Hasta ese momento cumplí función pastoral, sí, en todos los lugares donde fui, yo iba de visita a cualquier iglesia y me decían pastor, pero no era pastor. Ahora sí soy pastor. Por ese motivo, y también para proteger a Ascensiona, no sé si está escuchando, espero que sí, para proteger a Ascensiona, yo trato de no decir la pastora, porque sé que en Perú hay un espíritu muy machista en las iglesias, que ve con malos ojos que haya una pastora mujer. Ustedes ven que nosotros no tenemos problema porque mi esposa es pastora. La esposa del apóstol Víctor es pastora. Pero yo sé que en Perú existe eso. Entonces, si yo le digo pastora abiertamente, Ascensiona va a tener problemas. Porque en la congregación no, ustedes la reconocen como la pastora. Pero los pastores de la zona, los de Lima, no la van a reconocer, primero porque es mujer, y por distintas cosas no la van a reconocer. Entonces, por ahí le hago un favor diciéndole, es la encargada de obra. Y el día que alguien le pregunte algo, ella va a decir, el pastor es Aroni, yo soy la encargada de la obra. Ahora, ¿quién es la que ministra pastoralmente a la congregación? Ascensiona. Y tiene todo el respaldo de Aroni, mío, tiene todo el respaldo. Si hay que ministrar, por ejemplo, si hay que ministrar una liberación, que es lo más bravo que podemos tener, ¿quién lo va a ministrar en la congregación de Villa María del Triunfo? La única que está autorizada para hacerlo es Ascensiona. ¿Por qué? Porque ella está cumpliendo una función pastoral sin ser pastora ordenada. Es una pastora, pero todavía no fue ordenada.
Yo creo que en algún tiempo, cercano o lejano, la vamos a ordenar. Pero hasta ese momento va a seguir siendo la encargada de la obra, que no es un desprecio, al contrario, es la autoridad máxima de la obra. ¿Se dan cuenta? Si hubo un malentendido, bueno, yo trato de aclararlo. Y si hubo una ofensa, alguien se sintió mal, por favor, eh, mis disculpas. ¿Mm? Bueno, quedan poquitos minutos. Vamos a los dones residentes. Este En el tema de mientras tanto, no solo allí Ascensiona va a ser reconocida dentro de la congregación de los hermanos, sino que va a ser reconocida en todo el barrio y en la ciudad, en Lima. Va a Ajá. llegar un momento que se va a reconocer su nombre con su trabajo pastoral. Y ahí es cuando tenemos que aprovechar para hacerle el previsterio y darle Claro. eh, Bueno, hay una cosa importante. Perú y Argentina son dos culturas totalmente diferentes. La denominación de la que ustedes vienen, la mayoría, es pentecostal. La denominación nuestra viene de los bautistas. Si bien creemos en la vigencia de todos los dones y esas cosas, pero venimos de los bautistas, somos un poco distintos. Entonces, el hecho de ser tan diferentes hace que tengamos la necesidad de ponernos en contacto y de hablar estas cosas. Por eso a mí me gusta esto del discipulado, porque nos ayuda a hablar el mismo idioma. Cuando en noviembre del 2022 yo estuve allí, en la Casa de Gloria, arriba, ustedes abajo estuvieron en una asamblea y tomaron una decisión que fue respaldada después por el apóstol Víctor y por mí. La decisión fue: queremos ser un anexo de Jesús es vida. La propuesta que le había hecho Víctor era dos: o son un anexo o son una iglesia independiente. Y justamente como estaba este asunto del machismo y qué sé yo, ya vigente en ese momento, ustedes, no nosotros, decidieron ser un anexo. Si son un anexo, se tienen que sujetar a la doctrina nuestra, no a la de ustedes. ¿Entienden? Y tenemos que hablar para pulir, para que todos lleguemos a lo que dice esto que vamos a estudiar ahora, a la unidad del Espíritu. Pastor, cuando se refiere a la doctrina nuestra es la palabra de Dios, o sea, la doctrina de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se solo interpreta, cada denominación la interpreta distinta. a las formas, Yo sería trato, Isabel, a las formas de llevar adelante la iglesia. claro, Lo En relación básico, a la lo que distribución pide el de... Señor, lo primero que pide el Señor es que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, ¿verdad? Claro. Ujú. Bien. Lo que segundo le pide a sus hijos adoptivos es que amen al prójimo, como Claro. te amás a vos misma. Ujú. Sí, eso sí. no se negocia. Esto es un común denominador en todas las denominaciones. Pero después, cada denominación tiene una forma de trabajar la doctrina sana. Mm, Entonces, para que no haya estos malos entendidos, tenemos que pulir esto de cómo trabajamos, de claro. cómo nos Bueno, manejamos. muy bien, gracias, El bautista gracias. es muy de cumplir normas, de respetar.
Los hermanos libres de donde venimos Susana y yo somos muy, pero muy bíblicos. Los bautistas son muy ordenados y los pentecostales son muy de manifestar los dones del Espíritu Santo. Son tres miradas distintas de la misma cosa. ¿Está bien? Bueno, vamos a los dones residentes. Yo este tema lo tenía pensado para el final, para cuando terminemos este estudio. Pero dado esta necesidad de aclarar y de pedir disculpas y de reafirmar la autoridad que tiene Ascensiona, me pareció importante darlo ahora al principio. Así que vamos a los dones residentes. ¿Qué son los dones residentes? Son 5 dones que son personas. No son capacidades, son personas. Y acá vamos a ver estos dones residentes. Efesios 4:1 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primera cosa, vocación. El que quiera ejercitar un don tiene que tener vocación de servicio, vocación de servir a su prójimo, vocación de amar a su prójimo como a sí mismo, vocación de adorar al Señor, vocación. ¿Cómo es digno de la vocación con que fuisteis llamados? Ahí hay otra palabrita clave, que después la vamos a resumir. Llamado. Tiene que haber un llamado. Estos 5 dones persona necesitan tener un llamado. Siléncialos, pastor. ¿Cómo? Siléncialos, que hay ruido. Y para silenciarlo tengo que salir de acá y volver a entrar. Fortunata, silénciate. Nomás que calladita. Upa, Yasimi. Bueno, si Guachik Bangala. podemos, seguimos. Si no, salgo y lo sé, pero tengo que salir y volver a entrar. No está bien. Bueno, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Dignidad. Que andéis como es digno. El don persona tiene que tener una dignidad. Tiene que tener vocación y tiene que tener un llamado específico de Dios. Con toda humildad y mansedumbre. O sea, esto se aplica a estos 5 dones personas, pero también se aplica a toda la congregación, ¿o no? Sí. Todos tenemos que tener esto, con toda humildad y mansedumbre. Y dentro de todos estos, Dios va a llamar a algunos. Yo estoy convencido que si Dios nos da la bendición que nos estuvo diciendo proféticamente en estos días, va a haber que nombrar pastores, maestros, evangelistas en la congregación, pero muy pronto, porque esto va a empezar a crecer. Entonces dice humildad y mansedumbre. ¿Cómo se manifiesta la humildad y la mansedumbre? Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es el amor ágape, el amor de dar. Y yo tengo que soportar a mis hermanos con paciencia. Y mis hermanos tienen que, bueno, si me Soportar al pastor. Soportamos, pastor. en amor, por amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para que Amén. haya paz, tiene que haber unidad de espíritu. Tenemos que ser uno en Cristo. Amén. Uno en Amén. Cristo. Seguimos. Versículo 4. Un cuerpo. Miren, cada palabra de estos versículos da para un ministerio de 1 hora. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Un espíritu, el Espíritu Santo de Dios tiene que ser el espíritu que esté en todos nosotros. Como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Otra vez insiste en el llamado y en la vocación. Llamado, vocación, pero le agrega esperanza. Esperanza. Dice, ¿cómo es esa unidad del Espíritu? Un solo Señor. Esto no se discute. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Una fe,
¿Fe en qué? Fe en que Cristo murió y resucitó por mí, Él pagó el precio. Esa es la fe que salva, la fe salvadora es Jesucristo. Un bautismo lo podemos hacer de una forma o de otra. Cada congregación decide cómo hacerlo. Lo pueden hacer en una piletita, lo pueden hacer en el río. Hace unos años atrás teníamos un hermano que estaba en silla de rueda y no se podía mover. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando él se quiso bautizar, lo pusimos al lado de la piletita del bautisterio y hicimos como los católicos. Agarramos un platito y le mojamos la cabeza con el agua del bautisterio y dijimos, en el nombre de Jesús yo te bautizo, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, y lo hicimos. ¿Cómo íbamos a meter a un hombre que pesaba más de 100 kilos adentro de un bautisterio si el hombre era paralítico? No se podía. Entonces, declaramos en fe que lo bautizábamos y lo bautizamos así y sirvió hasta el día que murió. Y sirvió, fue un siervo de Dios hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, seguimos con la unidad del Espíritu. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Estas son las cosas que no se discuten. Estamos en cualquier denominación, estamos en cualquier país y esto de un cuerpo, un espíritu, Señor, Dios que está por encima de todo, eso no se discute. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y acá tenemos el primer don que el Señor nos da. El primer don que el Señor nos da es Cristo mismo. La persona de Cristo es el don que la iglesia recibe. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, o sea, hay un don para cada uno de nosotros, mínimo uno, tal vez más, pero esa gracia es conforme a la medida del don de Cristo. En otra parte habla del Espíritu Santo que reparte como Él quiere, y en otra parte habla que Dios el Padre es el que reparte los dones. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están en el tema de los dones. Unidad del Espíritu. Seguimos. ¿Sigo? Muy bien. A ver, ¿qué pasa aquí? Ahí está, versículo 8. Por lo cual, dice, viendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, acá nos está diciendo en este del 8 al 10 que Jesucristo se llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir? Llevó cautiva la cautividad. Nosotros estábamos cautivos. Estábamos prisioneros en nuestros delitos y pecados. Estábamos siendo atados. Y el Señor se llevó cautiva esa cautividad y nos repartió dones. Nos repartió capacidades. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero al infierno mismo. El Señor descendió y subió. ¿A qué descendió al infierno? En esos días que estuvo muerto hasta que resucitó. Se fue, dice otro pasaje, a predicarle a los espíritus encarcelados. O sea, en toda la historia de la humanidad, no hay nadie que pueda decir, ah, no, yo no escuché esto de Cristo, yo no sabía nada, porque yo soy anterior a que naciera Cristo. No, vos sos anterior a que el nacimiento de Cristo. Cristo bajó hasta el mismo infierno para rescatarte, para que vos te puedas arrepentir y venir al cielo junto con los que hoy día nos arrepentimos. El que descendió es el mismo que también subió
por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Acá viene, ¿cómo? Efesios 4:10. Y ahora viene el 4:11, que es el versículo clave. 24, 25, 66, 99, 11. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Es un teléfono. Por favor, muteate para decir eso. Bueno, unidad del Espíritu. Efesios 4:11. Él mismo, ¿quién es el mismo? Jesús. O Dios, o el Espíritu Santo, los tres en uno. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos interpretan que puede ser pastores unos y maestros otros. Puede ser, o puede ser que un pastor sea maestro también. Las dos interpretaciones son válidas. Pero Pastor, fíjense que acá ¿qué sí, significa? habla. Perdón, ¿qué significa cuando dice que él instituyó a unos apóstoles, a otros profetas? ¿Cómo se entendería eso que él instituyó? Constituyó, dice, Ah, constituyó. constituyó Los nombró, los estableció. En desde su el principio. hay apóstoles. ¿Se acuerdan la iglesia primitiva? ¿Cuántos apóstoles había? 12. 12. Sí. Eran 12 los apóstoles. Uno cayó, que fue Judas. Y en su nombre nombraron a otro, que era Matías. Sí. Pero después de eso aparece Pablo, que también es apóstol, y aparecen varios más, que en este libro los tengo nombrados, no los tengo ahora presentes, pero hay varios más que eran apóstoles. Durante años la función de apóstol estuvo dormida, porque el diablo la había dormido. Tanto la función de apóstol como la de profeta estuvo dormida por años y años, por siglos. Y últimamente, en los últimos 200 años, digamos, se rehabilitó la profecía, el ministerio profético, y se rehabilitó últimamente el ministerio apostólico. ¿Por qué las iglesias rechazan el misterio apostólico? Lo rechazan porque hay algunos señores, que yo no los llamo apóstoles, sino que los llamo señores sinvergüenza, que le dan la vuelta a la Biblia para decir que ellos son la máxima autoridad. Y entonces le piden a las congregaciones que le den sus dineros. Y entonces son explotadas las congregaciones por esos apóstoles que son apóstoles falsos. Fíjense, nosotros hemos ido ya 2 veces a Perú. Yo quisiera saber si alguno de ustedes nos pagó el pasaje. Nunca. Lo pagamos nosotros. Víctor se pagó el suyo, yo me pagué el mío las 2 veces que fui. O sea, no hemos pedido un solo peso. No hemos pedido nada. Hemos servido con amor. Que el apóstol o el profeta o el pastor o el evangelista pueden recibir una ofrenda? Claro que sí, por supuesto. Dice la Biblia, digno es el obrero de su salario, pero nosotros no lo pedimos. Nosotros no lo pedimos. Apóstoles, entonces. El apóstol, ¿qué es el apóstol? Es un... aguántenme un segundito que lo leemos de ahí directamente, que lo tengo en la otra filmina. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué son estos 5 personajes, 5 personas que se consideran dones? El primer don importante era Jesús. Y además hay 5 personas que se consideran dones a la iglesia. Para que perfeccionemos a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los miembros de la iglesia. Los santos son todos los hermanos. Porque la Biblia dice que cuando santo es apartado, cuando recibimos a Cristo y nos apartó el Señor para el servicio, para la obra del ministerio, para ser salvos,
entonces nos convertimos en santos, somos apartados. Pero ¿para qué? Los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes tienen que edificar el cuerpo de Cristo? Apóstoles. No. No. ¿Quiénes son los? Lean bien, a A fin ver. de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los que tienen que perfeccionar, que edificar el cuerpo de Cristo? ¿Los maestros? Los santos, Los nosotros. Los apóstoles, los santos, profetas, los los evangelistas. miembros. O sea, los apóstoles, Santos. profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen que perfeccionar a los santos, tienen que instruir, capacitar, dar aliento, dar fortaleza a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, para que el cuerpo sea edificado. Tanto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros edifican a los santos y los santos edifican al cuerpo. ¿Se entendió? Ah, sí, sí, sí. Amén. Ténganlo claro, porque no todos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, no, pero sí todos somos santos. Todos tenemos la obligación de edificar al cuerpo de Cristo. Todos tenemos la obligación de ser perfeccionados, reconocer nuestra necesidad de ser perfeccionados. ¿Por quién? Por Cristo. Por los maestros, por los profetas, por los evangelistas, por los apóstoles. Sigo. Condiciones necesarias. Estas condiciones son para el pastorado, pero también para los demás ministerios. Y son condiciones para cualquier ministerio. Lo primero de todo, como dijimos hace un ratito, es el llamado. Yo me acuerdo que les decía que trabajé como pastor durante años, pero no era pastor, pero trabajaba de pastor. Pero un día el Señor me llamó al ministerio. ¿Cómo me llamó? En mi caso, me llamó a través de una palabra que me dio el pastor Pablo Deiros. Él me dijo, el Señor te llama al ministerio. Y esa palabra de llamado fue confirmada después, porque toda palabra que yo recibo, palabra que yo creo que es profética, puede ser que venga de Dios, puede ser que venga de la carne de ese hombre, o puede ser que venga del diablo que me quiere hacer engrupir que yo voy a ser Superman y yo no soy Superman. Hubo un hermano querido que se confundió, se hizo el instituto bíblico, estuvo estudiando ahí 3 años y como nadie lo reconocía, nadie lo llamaba, no tuvo llamado pastoral, no tuvo nada, él decía, no, yo me voy a hacer mi propia iglesia. Y la familia de él lo apoyó, porque como era el que había estudiado, la familia lo apoyó. Y se hizo una iglesia en la zona de Mar del Plata, pero la hizo con su plata y con su poca inteligencia. ¿Y saben qué? Fue un fracaso total, porque no tenía el llamado, nadie lo llamó. Él se metió solo a querer hacer la iglesia. Y el Señor no lo respaldó, el Señor tampoco lo castigó, simplemente no lo respaldó, porque no había llamado. Otra confirmación del llamado. No basta solamente con que muchas veces ocurre que viene alguien con dones proféticos que viene de visita y hace un desastre en la iglesia porque les va dando palabra a los hermanos diciéndole, porque el Señor a vos te nombra hoy como profeta, el Señor te nombra a vos como evangelista. Y no hay autoridad para hacer eso. El que viene de afuera no puede meterse a dar ese tipo de instrucciones en la congregación. Tendría, si recibe una palabra y la tiene que dar, se la tiene que dar al pastor local. Se la tiene que dar al pastor local para que el pastor local pida confirmación. Y entonces sí, esa palabra sirve.
Tercero, temor de Dios, santidad y pureza. La persona que va a ser, que va a desarrollar un don como estos, un don residente, tiene que tener temor de Dios. Si no tenemos temor de Dios, hermano, no hay nada. Sin temor de Dios no hay nada. Santidad y pureza. Yo cada vez que me paro en un púlpito o que me dan un micrófono y tengo que predicar, hermanos amados, con toda la experiencia de años y años que tengo de creyente, yo tengo temor de Dios. Yo le pido al Señor que obre a pesar mío, que si yo no estoy en total pureza, que el Señor obre. Ahí mismo le pido perdón por mis pecados, le pido, Señor, limpiame, hace que mi vida sea de santidad, que mi vida sea un testimonio, porque tengo temor de Dios. Muy bien, seguimos. Susana, si estás ahí, Sí, tráeme un vasito de agua, por favor. sí. Me está jorobando la garganta. Seguimos. Un Pastor, espíritu humilde y obediente. Un espíritu humilde y obediente. Sí, ¿quién habla? sí, cuando Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, no manifiesta que tengas ningún ministerio ni llamado, simplemente te dice que vayas. Y Ese llamado fue para todos. mm, Pero si ustedes ven Lucas 10, por ejemplo, el Señor manda 70, algunos dicen 71, 72, manda a los 70 con una misión específica de liberar a la gente, de ministrar sanidad, de predicar el Evangelio. Y en ese caso les da los dones que ellos necesitan para cumplir esa tarea. Gracias, Susana. mm, porque también dice que hay que ir de a dos por causa de... Ahí dice que hay que ir de dos en dos, ¿sí? Yo en muchas oportunidades lo he aplicado eso. Cuando salíamos a la calle a predicar íbamos de dos en dos. Pero te digo, si a mí el Señor me pone una persona sentada en una plaza al lado y estoy yo solo, yo le predico. Si puedo, le predico. Si puedo, le predico, aunque no esté de dos en dos. Pero si tengo que hacer un trabajo ordenado con toda la congregación y vamos a tomar un barrio para Cristo, entonces ahí los mando de dos en dos. Lucas 10. Y tienen que estar, como dice la palabra, enviados por el Señor. Enviados, ¿No porque si todos somos enviados, pastor? el diablo los hace de goma si no están enviados por el Señor. No sé. Bajo autoridad, acuérdense eso. Muy bien, sigo. Familia. La persona que fue llamada al ministerio tiene que tener un ejemplo. Miren, cuando a mí me dicen, mirá, esta persona podría ser para pastor o profeta, qué sé yo. Bueno, déjame hablar con la esposa. Señora, ¿cómo es su esposo en su casa? Cuénteme, a ver un poco su... Hoy usted no sabe, tiene un carácter podrido, es insoportable, le pega a los chicos. Y entonces se acabó. Si no tiene un buen testimonio de su familia, de las prioridades, ¿qué son las prioridades? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es el Señor. La adoración al Señor, la alabanza al Señor, la dependencia del Señor, eso es el sumo, lo más importante. Debajo de eso, ¿qué es lo que sigue? La familia. La familia. Debajo de la familia está el ministerio. Y junto, al mismo nivel que el ministerio, está mi trabajo secular, porque con ese como. Pero está en el último. Hoy, por ejemplo, a la mañana, yo tenía cosas que hacer. Tenía bastantes cosas que hacer. Me llama por teléfono mi hijo, me dice, papá, tengo dengue. ¿Me llevas al médico? Dejé todo lo que estaba haciendo y me fui a atenderlo a mi hijo que no está cerca, está bastante. Me fui allá. ¿Por qué? Porque tengo un orden de prioridades. Tengo un orden de prioridades. Primero está mi familia. Entonces, si mi hijo se hubiera quedado internado y estuviera grave, yo esta reunión la suspendía. Pastor, y cuando dice el Señor, dejarás a tu familia,
¿Cómo dice? Ay, me olvidé. Como que, Pero eso cuando te casás. Corazón, sígueme, lo no, sígueme, primero, dice. escúchame, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Pastor, cuando dice, deja todo, sígueme, o le dice al discípulo que deje todo y le siga. El No, que no aborrece al que no aborrece a su madre, a su Padre, padre, a por su causa madre. de mí, Bueno, dice. a vos te conviene esa versión. Pero yo te digo una cosa, Isabel. Lo más importante para vos en la vida es el Señor. Mm, Y lo que sigue debajo es tu esposo. mm, Tenés que cuidarlo a tu esposo. A tus hijos también. Pero en el orden de prioridades está tu esposo. Que, miren, mi primera esposa, me estoy acordando ahora. Yo desesperadamente quería que ella reciba a Cristo cuando yo me convertí. Yo quería que ella venga a la iglesia. Yo quería que haga 1000 cosas. Y mi mujer no me daba ni 5 de bolilla. Traje misioneros a comer a mi casa para que le prediquen así, en directo. Me faltaba ponerle un cartel en el congelador de la heladera. Recibí a Cristo. ¿Y saben cuándo recibió a Cristo mi señora? Cuando yo le di el lugar que cuando yo le di a ella el lugar que le correspondía, ella sola se agarró el auto y se fue a la iglesia. Y no solo ella, se llevó a los 2 chicos y a mi papá y a mi mamá, que eran ateos completamente. Se fue con toda la familia a la iglesia donde yo estaba. ¿Por qué? Porque yo le di el lugar prioritario a ella. Y ahí ella entonces se entregó al Señor. Familia, prioridades, de buen testimonio. Es necesario que las personas, yo estoy hablando de los 5 dones, los 5 ministerios, dones personas, pero también todos los creyentes, deberíamos tener hecha sanidad interior. ¿Qué quiere decir sanidad interior? Que toda nuestra vida tiene que pasar por un filtro para ver en qué nos metimos, para ver en qué anduvimos y para renunciar a todo eso y para poder empezar de cero. Es necesario que cortemos las maldiciones generacionales. Es necesario, por ejemplo, que si yo no me casé, le pida perdón al Señor, porque estuve viviendo sin estar bajo las reglas de la sociedad y de la iglesia. Tengo que ser casado de una sola mujer. Tengo ¿qué más? Si tengo cosas adentro mío, odios, rencores, sin perdonar por las cosas que me hicieron, o tengo cosas que yo hice y que necesito pedir perdón, todo eso tengo que sanarlo para que tenga un buen testimonio y entonces Dios me va a poder usar. Ahora, esto lleva mucho tiempo, depende de cada persona. Puede llevar años sanar totalmente. En mi caso, llegar al pastorado me costó más de 20 años. Más de 20 años. Otra, vocación pastoral para servir a otros. Sea pastor o no sea pastor, hay que tener una vocación pastoral para servir a otros. Yo estoy seguro que nuestra hermana Ascensiona tiene esa vocación pastoral. Yo la veo en amén, ella, porque sé que amén, ella, donde hay un alma sufriente, ella se va detrás. amén, Donde hay alguien que necesita ayuda, ella va detrás. Sé que amén, el pastor Aroni tiene esa vocación pastoral, porque amén, está allá en medio de la selva ganando almas para Cristo y trabajando para el Señor. Vocación de pastor para servir amén. a otros. Sigo. Disposición para servir y soportar. ¿Por qué les digo esto? Porque una de las cosas más difíciles del pastorado, que uno quiere servir, uno quiere ayudar, y a veces que hay hermanitos que son insoportables. Ujú.
Hay, hermanito, hay ovejas y hay cabras. Oh, sí. En el campo hay ovejas y hay cabras. El pastor tiene que recibir a las ovejas y a las cabras. Y los tiene que tratar a todos con el mismo amor. Pero para eso tiene que tener una disposición especial para soportar y para servir a pesar de. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Hay que amar especialmente a los que son difíciles de soportar. Amar, y tal cual así lo dice la Biblia, amar a los que son difíciles de soportar. Esa disposición la tiene que tener en primer lugar el pastor, el profeta, el apóstol, todos los hermanos, pero en especial estos 5 que mencionamos. Preparación, lo dijimos hace un rato, instituto bíblico. Tenemos un chico acá en Renuevo que él tiene una disposición, un llamado, tiene todo, pero le falta el instituto bíblico. Y le dijimos, negro, vos tenés que estudiar, sos un chico joven. En mi caso, por ejemplo, cuando llegó el tiempo del presbiterio, a mí me dijeron, vos no necesitás un instituto bíblico. Si yo hacía 20, 30 años que venía estudiando la Biblia, ya sabía, hubo materias en las que me las dieron por aprobada en el instituto sin darla, porque yo era maestro de esa materia. Pero lo normal es que las personas tengan un instituto bíblico que aprendan algo. Cualquiera, no sea pastor, ni profeta, ni maestro, cualquiera puede ir al instituto bíblico y es bueno que vaya. Pero si no, al menos hay que tener un estudio básico para poder servir al Señor. Reconocimiento por años de servir sin esperar recompensa. Por años yo serví sin esperar recompensa, especialmente cuando me dijeron, hicimos una elección, vos ganaste, pero elegimos a otro. Yo podía haberme enojado ese día y haber dicho, señores, me voy a otra iglesia donde me reconozcan, ustedes no me están reconociendo. No. El Señor me mostró que ahí me tenía que quedar. Y ahí me quedé y serví sin esperar recompensa. Cuando en esta última iglesia me ungieron, no es la palabra ungieron, me Reconocieron. reconocieron, ay, no me sale la palabra. Nombraron, ¿no? No, bueno, me reconocieron como pastor después del presbiterio. ¿A qué no saben quién me vino a imponer las manos? Los pastores de mi primera iglesia. Los que habían dicho que me elegían a mí, pero que eligieron a otro, pusieron a otro. Esos pastores fueron invitados por el apóstol Víctor para que ellos vengan a imponerme las manos. O sea, lo que no se hizo 15 o 20 años atrás, el apóstol Víctor hizo que se hiciera ahora, para que yo estuviera en paz, para que yo pueda decir el día de mañana, yo me fui de esta iglesia, pero estoy en paz. Ellos son los que me ordenaron, esa era la palabra, me ordenaron como pastor. La iglesia donde yo nací, donde yo crecí, donde me capacité, esos pastores son los que me ordenaron como pastor. Wow, ¿no? Bueno, seguimos, y ya estoy cerca, ya falta poco. Para tener autoridad, esto lo dije ya 20 veces, debo estar sujeto a autoridad. Por ejemplo, no puede ministrar quien no está autorizado expresamente para hacerlo, aun cuando sea reconocido. Ya lo expliqué antes, así que no explico más. Activación. Especialmente los profetas, necesitan ser activados. Hay hermanos que tienen dones, pero que esos dones están dormidos. Cuando sentimos en el corazón, discernimos que hay un hermano que tiene cierto don, los que están con la pastoral de la iglesia tienen que activar esos dones. Hay que activarlos para que funcionen. Seguimos. A ver. Presbiterio u ordenación. Procedimiento distinto en cada congregación. Nosotros hacemos presbiterio y ordenamos de acuerdo al presbiterio.
No sé cómo harían ustedes, pero al ser anexo nuestro, tendrían que sujetarse a esto. En algún momento vamos a hacer una ordenación. Muy bien. Mientras tanto, Ascensiona sigue siendo la pastora. Para ustedes es la pastora, ¿eh? Y tiene toda la autoridad y todo el reconocimiento que nosotros le podamos dar. Y todo tiene que ser filtrado por ella. Todo tiene que ser filtrado por ella. Y cuando ella tenga algo difícil, un tema que no pueda manejar, lo va a consultar con el pastor Aroni, conmigo o con el apóstol Víctor. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos lejos, nosotros estamos cerca, pero la cara visible es la de Ascensión. Seguimos, y ya casi para terminar. La unidad del Espíritu. El versículo 13 de este Efesios 4 dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta 13. cuándo va a seguir la edificación del cuerpo de Cristo que van a ser los hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se acuerdan que el apóstol en un momento dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Qué quiere decir? Ustedes miren a sus líderes, imiten a Cristo. Imiten lo de Cristo que hay en sus líderes, porque si hay algo que no es de Cristo, no lo imiten. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto. Estamos en crecimiento, hermanos. Estamos en crecimiento y necesitamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Dejamos de compartir la pantalla. Oh, ahí la veo a Domitila. Oh, lo veo a Misael también, que no estaba, Misael. ¿Cómo La está el papá de Gloria, Misael? Un breve informe. Buenas noches. Pastor, buenas noches. Buenas Acabo noches. de llegar hace 30 minutos. Bien, viajaste bien entonces. Sí, Bueno, con ya la la veo a bendición, todo. Fortunata, Domitila, Virgilio, que no los había visto. Bueno, Marisol, Edith, Beatriz, supongo que con Beatriz estará Ever. Bueno, Ramiro ya lo saludamos, Isabel también. Bueno, te preguntaba, Misael, ¿cómo está el papá de Gloria? En una semana, pastor, hemos hecho todos los exámenes que requería el médico. Ah, Yo bien. ya le dejé con todos los exámenes pasados, ya, y el martes tiene la cita para que el médico ya diga, ¿no?, qué tiene o cuál es el tratamiento. Buenísimo. Él se ¿O quedó qué no tiene? tranquilo. ¿Perdón? ¿O qué no tiene? Porque tuvo una unción del Espíritu Santo, papá. Bueno, está bien, sí. Eso yo lo sé porque yo estuve presente ese día. Buenísimo. Bueno, eso sí, me alegro muchísimo de las buenas noticias. El Señor es bueno y el Señor lo va a sanar. Lo creemos, lo creemos. Fortunata la veo por ahí, qué linda que está. Bueno, y todos los demás, aunque no los veo, la vemos a Domitila nada más Ay, Domi, qué lindo que entraste. y a los demás no les vemos la cara. Yo a mí me da una pena no verles la cara. Ahí está. Ramiro Valiente, Virgilio también. Bien. Mi camarita no anda. La cara, vamos. Mi camarita no anda. Ahí está. Aunque estén despeinados, no importa. Que Mi algunos camarita no anda, llaman. pastor. Nos contaban en las reuniones de pastores que se hacen algunas por Zoom también. Una vez un pastor se levantó como para ir a buscar un libro o algo y cuando se levantó se dieron cuenta que estaba en calzoncillo. Ay, no. Ay, Dios. Bueno, mis amados. Ahí está Beatriz. ¿Duda queda algo que quieran aclarar o qué sé yo? ¿O nos Hola, despedimos? Betty. Bueno, hermano, buenas noches. Estaba hace rato pataleando porque no podía
cómo sacar este volumen, estaba silencio y no se podía. Primero no tenía internet, tenía que llamar Kende para que me da su contraseña. Más bien estaba que su hijo de don Virgilio, arregló un poco, pero después salió más bien el volumen, hermano. Como están mis Amén. hermanos, para todos mis saludos. Bueno, Amén. Gloria a un Dios. beso grande para usted y para toda la familia. Ahí la vemos Amén. al lado, mira, está ahí con Virgilio, está arriba, está abajo. La veo en dos lados. Ahí la vemos a Beatriz, que valientemente puso la luz, bien. Beatriz. ¿Y Ever, dónde anda? Abajo está. David, el otro. Ah, Bueno, gente linda, les mando un beso grande para todos, un gran abrazo y bueno, nos veremos el viernes que viene, si Dios lo permite. saludos para todos. Gracias. Amén, hermano, para todos mis hermanos que están presentes, no están presentes también, para todos. Domi, Isabel, Tivinda acá. Ah, buenas noches, mami. Feliz cumpleaños de nuevo para Leonard. Leo, feliz Mañana, cumpleaños. Bueno, mañana es su cumpleaños, el 16 de marzo. hoy no es 16, ¿Celebra de es mañana? tenés Nosotros razón, saludamos hoy. creí que era hoy. Doble saludo, está bendecido. Bueno, doble Ah, salud. Un beso grande eh, para todos. chicos, si quedó alguna duda o algo, se lo escriben, preguntan la semana que viene. Me Con mandan el por tiempo, privado. con el tiempo ustedes van a poder reconocer en sus propios hermanos y en sus vidas qué don tiene o qué dones tiene cada uno. De eso vamos a Amén, hablar. amén, gloria a Dios. Yo tengo el Bueno. don de cantar. Ya vamos a hablar de eso también. Bueno, un beso grande, un beso para todos. Chao. Chao, chao.